epístola de Pedro también serían buenas referencias de los mensajes que ellos predicaban. Capítulo 12 de la carta a los Hebreos, y vamos a leer a partir del versículo número 2. La palabra de Dios nos dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta mañana. Cada vez que escuchamos la palabra dolor o sufrimiento, ¿cuáles son las ideas que se nos vienen a la mente? Alguien podría pensar que es algo que debemos de evitar a toda costa, algo que no nos va a dejar ningún provecho, algo que no coincide con la vida de un verdadero cristiano, o un castigo por algún tipo de pecado. En realidad, hermanos, es fácil sentirnos agradecidos con Dios cuando Él orquesta nuestras circunstancias para que consigamos todas aquellas cosas que necesitamos o queremos. Pero ¿cómo respondemos cuando Él nos da algo que no deseamos o que pensamos que Él no nos puede entregar? Perder a uno de nuestros padres, la separación con motivo de un divorcio, el rompimiento de una amistad íntima, la infidelidad en un matrimonio, la crisis en un país, ser ofendido o traicionado por un hermano. Son muchas de las cosas que nos afligen y nos preocupan en la vida. Se entiende que en muchas de estas ocasiones o en muchas de estas cosas nosotros no podemos ver esto como un regalo de parte de Dios. Sin embargo, hay muchos ejemplos en la Escritura que nos describen que Dios en algún momento permite ciertas circunstancias a nuestra vida que nos enseñan a tomar uno de los regalos más preciados que Dios nos puede dar a sus hijos. Y les aseguro que este es uno de los regalos que no quisiéramos recibir ninguno de los que estamos acá, y es el sufrimiento y el dolor. A fuerza de ser sincero, cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los filipenses, a él le preocupa que los cristianos de Filipo no vean el dolor, la persecución o el sufrimiento como algo por lo cual puedan dar gracias. Él teme que las dificultades que les puedan llegar a la vida puedan fragmentar la unidad y fracasen en el modo de dignidad al que Dios los había llamado. Cuando el apóstol Pablo escribe su carta a la iglesia de Filipo, él dice algo en el capítulo 1, versículo 27 al 29. Oiga esto: pase lo que pase, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o estando ausente, solo tengan noticias de ustedes. Sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio. Pase lo que pase, mantengan la unidad, preserven la fe, sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos la señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios. Pero Pablo añade algo más en este contexto. Oiga esto: Pablo está diciendo, a ustedes los están persiguiendo por la causa de su fe, les están haciendo la vida difícil, están matando a los hermanos, y esto les es difícil de soportar. Pero oiga lo que dice Pablo en el versículo 29: porque a ustedes
se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Dios les ha concedido, les ha regalado que puedan sufrir así como Él sufrió, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Usted puede ver, hermanos, cómo Pablo está animando a la iglesia, recordándoles que su sufrimiento y su dolor a causa de su fe es un regalo que Dios les ha entregado. Es una misericordia que Dios les ha entregado. Esta clase de sufrimiento es un regalo de la gracia de Dios. No es un castigo divino por nuestros fracasos. No es casualidad que en algunas situaciones Dios nos conceda atravesar el umbral del dolor y del sufrimiento. No es ninguna casualidad. Muchas veces nos cuesta entender que el dolor y el sufrimiento es una expresión de la bondad inmerecida de Dios. Por eso es que en este punto Pablo le insiste a la iglesia que a través del don recibido de la fe para creer en Jesús, también ellos han recibido el don del sufrimiento para que Jesús sea glorificado en sus vidas. Significa que con la fe que Dios nos da, Dios a nosotros nos concede el regalo del dolor y el regalo del sufrimiento. En otro de sus escritos Pablo dice: en verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. El escritor a los hebreos más adelante va a decir: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero es acá donde surge la pregunta: ¿cómo puede el sufrimiento y el dolor de alguna manera ser un regalo de Dios para el creyente? Porque nuestra óptica y nuestra visión acerca de las cosas es que el dolor y el sufrimiento como que no casa con el cristiano. Pero Pablo les ha dicho a la iglesia de Filipo: hermanos, así como el Señor les ha concedido creer en Él, también el Señor les ha concedido sufrir con Él. El sufrimiento, visto desde la óptica de Dios, es un regalo para nosotros. ¿Por qué razón es un regalo? Porque la verdad, hermanos y hermanas, el sufrimiento tiene un potencial que puede ser para bien o para mal. Un sufrimiento, el que sea, puede unir a una familia. El dolor de una infidelidad puede unir a los hijos con su padre o su madre. El dolor de la muerte puede, hermanos y hermanas, llevar a valorar la vida y las cosas pequeñas de la misma. El dolor y el sufrimiento nos pueden llevar a depositar nuestra confianza absolutamente en Dios, que de ninguna otra manera se hubiera logrado si no fuera por ese umbral doloroso. Pero también ese mismo dolor y ese mismo sufrimiento puede provocar en otros amargura, tristeza, ira, inconformidad y reproche hacia Dios. Cuando Él ordena el sufrimiento a nuestras vidas, Él tiene un propósito para nuestro máximo bien. La semana pasada veíamos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien a aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. El príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon, dijo que el mismo sol que endurece el barro es el mismo sol que derrite la cera. De tal forma que una circunstancia difícil y dolorosa puede provocar en una persona confianza, entrega, amor a Dios incondicional. Pero esa misma prueba puede ocasionar en el corazón de otro reproche, amargura, distanciamiento de Dios. Porque las pruebas y las tribulaciones
pueden endurecer a algunas personas, haciéndolos insensibles al amor de Dios, pero a otros puede derretirlos, enseñándoles paciencia y resistencia. Y eso en realidad, hermanos y hermanas, construye nuestro carácter y nos hace ser sensibles a la bondad de Dios. Entonces, si Dios nos permite a todos los que estamos acá sufrir en alguna medida mientras somos creyentes y mientras estemos en esta tierra, tenemos que cambiar nuestra perspectiva acerca del dolor. Pero para poder ver el dolor y el sufrimiento como un regalo de parte de Dios, tenemos que cambiar nuestra lectura que hacemos del mismo. ¿Qué hace, hermanos y hermanas, que ciertas personas que tienen el mismo escenario de dolor y de sufrimiento tomen actitudes diametralmente opuestas o distintas el uno del otro? ¿Qué hace que una persona ante el dolor se vuelva más sensible a Dios, se vuelva más dependiente de Dios? ¿Y qué hace que otra persona, por el mismo dolor, por el mismo sufrimiento, se aleje de Dios? En las Escrituras encontramos, por ejemplo, este ejemplo que he mencionado. Encontramos cómo el dolor del rechazo generó distintas reacciones en sus protagonistas. Es muy doloroso tener que enfrentar el desprecio de los hermanos. Es muy doloroso tener que enfrentar la traición de los hermanos. José fue rechazado por sus hermanos. Cruelmente él fue despojado de su túnica de colores, lanzado en una cisterna y finalmente vendido como esclavo en Egipto. Estando en una tierra desconocida, su sufrimiento no se detuvo. Sufrió el acoso de la mujer de su dueño y por mantener su lealtad al Señor fue tratado como un sinvergüenza y como un violador, terminando en las mazmorras, en las prisiones de Egipto. Al final, usted lo sabe, Dios le concedió el regalo de este sufrimiento a José para fortalecer su carácter y reflejar su gloria en Egipto. Cuando sus hermanos se enteran, sus hermanos que lo habían rechazado, que lo habían vendido, que lo habían traicionado injustamente, se presentan frente a él. Él pudo, hermanos y hermanas, descargar su frustración de todo ese largo y doloroso proceso, vengándose de ellos. Al llegar a ese punto, él pudo, hermanos y hermanas, descargar su ira sobre ellos por todo lo doloroso de ese proceso. Pero yo quiero, hermanos, que usted me acompañe a Génesis capítulo 45. Quiero que me acompañe a Génesis capítulo 45 y vea lo que Génesis 45 dice, versículo 4 en adelante. Cuando José tuvo la oportunidad de echarles en cara todo el dolor que ellos mismos habían provocado por su pecado, vea lo que dice Génesis 45, versículo 4. Acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes, a quienes vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, oiga esto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra.
Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Vamos, apúrense, vuelvan a la casa de mi padre y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto, ven a verme, no te demores. Vea cómo José está interpretando su dolor, está interpretando su oposición, está diciendo: todo el dolor, todo el desprecio, toda la traición que ustedes me hicieron fue para preservarles la vida a ustedes y fue para preservarle la vida a esta gran nación. Más adelante, algunos libros más adelante, específicamente en el libro de Jueces, se nos relata otro episodio similar. Jefté, que también fue rechazado por sus hermanos. Jefté fue rechazado por sus hermanos de una manera cruel por ser hijo de una ramera. Sus hermanos lo despreciaron y tuvo que habitar en una tierra extraña, la tierra de Tob. Sin embargo, al igual que José, Dios le concedió a Jefté la oportunidad de convertirse en líder de la nación a través de una victoria sobre los enemigos de su pueblo. Cuando los hermanos de Jefté, al igual que los hermanos de José, vinieron a buscarlo porque notaron que él tenía capacidades que Dios le había dado para convertirse en líder, Jefté comienza a interpretar su dolor de manera distinta a la de José. Vea lo que dice Jueces capítulo 11 versículo 7. ¿No eran ustedes los que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a verme ahora cuando están en apuros? Estando en la cima de su éxito, cuando el Señor le concedió la victoria a Jefté sobre sus enemigos, él quiso vengarse de sus hermanos haciendo un voto innecesario a Dios, diciendo: si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Él pensó que los primeros que iban a salir a recibirlo eran sus hermanos, y así él aprovechar su victoria para vengarse del dolor que sus hermanos le habían hecho pasar. Oiga esto: tanto a José como a Jefté Dios les permitió el mismo sufrimiento, el mismo dolor, el mismo rechazo de sus hermanos. Tanto a José como a Jefté Dios les permitió convertirse en líderes de la nación. Pero ¿por qué la reacción al dolor, al sufrimiento y al rechazo de sus hermanos causó en uno descubrir un propósito divino y en otro descubrir una forma de vengarse y de echar su frustración, su amargura y su resentimiento? Mismo dolor, mismo rechazo, pero diferentes reacciones, diferentes lecturas. Y aquí está la clave, mis estimados hermanos. Si queremos ver el dolor y el sufrimiento y queremos hacer una buena lectura acerca de lo que Dios nos permite atravesar en esta vida, ¿cuál es la lectura que tú le das al dolor que estás pasando? ¿Cuál es la lectura que tú le das al proceso de separación, de divorcio, de luto, de pérdida que le estás dando?
Porque el mismo dolor puede ocasionar en unos algo distinto a otro. Muchachos que han tenido quizás la desgracia de ser criados por un padre alcohólico, se crían en la misma casa, y cuando le preguntan a uno de ellos: oye, ¿y tú por qué no tomas cerveza? ¿Por qué no bebes alcohol? No, viví tantos años con un padre alcohólico que yo ni loco voy a tomar una gota de ese vicio maldito. Y le preguntas a otro hijo también: oye, ¿y tú por qué tomas alcohol? ¿Y cómo no lo voy a tomar si he tenido un padre alcohólico toda mi vida? Mismo dolor, mismo sufrimiento, pero lecturas distintas. La madurez de la vida cristiana reside precisamente en ese valor, en cuál es la lectura que le haces tú a todo el dolor, a todo el sufrimiento, a todo el rechazo, a todas las pérdidas que has tenido. Lamentablemente, hay muchos en la vida, hermanos, que llegando a la cima del éxito, cuando ven hacia atrás y ven a las personas que les hicieron difícil el camino, como le sucedió a Jefté, tienden a desquitarse. Han llegado a un nivel que otros quisieran tener, pero cuando ellos ven hacia atrás y ven a todas las personas que les hicieron daño, ellos dicen: estos me hicieron la vida imposible, estos me pusieron zancadilla, estos me hicieron difícil el camino, yo les voy a demostrar quién soy. Estás haciendo una lectura equivocada de tu dolor, y eso no te permite disfrutar el éxito que Dios te ha dado, como Jefté. Pero hay otros hermanos y hermanas que, como José, cuando llegan a la cima del éxito y ven hacia atrás y ven el dolor y ven el rechazo y ven la traición, ellos miran con compasión a quienes le hicieron daño. Tú tienes dos caminos sobre tu dolor y tu sufrimiento: verlo como una injusticia de parte de Dios, verlo ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? O aceptar a un Dios soberano que dice la Biblia que ni un pajarillo cae a tierra sin que Él no lo vea o lo permita. Tú puedes quejarte. Otros, lamentablemente, cuando llegan a ese punto de la vida, no disfrutan lo que Dios les ha dado, porque todavía están pensando en el daño que otros le hicieron hace tanto tiempo. Es bastante triste encontrarse parejas que por resultado de una infidelidad, de violencia doméstica, se produce una separación, un divorcio. La persona víctima vuelve nuevamente a rehacer su vida, y a pesar de que está con esta persona, todavía sigue pensando en aquel que le hizo daño hace años atrás. Y sabe usted, hermanos y hermanas, la peor esclavitud, la peor de las prisiones es la que nosotros mismos construimos a partir de nuestro dolor. El dolor puede servir como piedras que amurallan todo nuestro entorno para no salir, o pueden ser las piedras que Dios utilice para mirar desde otra perspectiva su amor y su bondad. Sé que esto no es fácil de enseñar, pero vive Dios, hermanos y hermanas, y no les miento que al momento en el que estaba reflexionando en esta palabra, mis lágrimas no cesaban el día de ayer. No les vengo a predicar
desde la comodidad de un escritorio. Les vengo a predicar desde el lado incómodo de uno que sufre también como ustedes. Pero yo tengo dos caminos: o hago una lectura de injusticia hacia Dios y decirle: Señor, ¿por qué permites esto? O entender que a través de ese dolor y de ese sufrimiento Dios va a sacar algo diferente de mi vida. La pregunta es: ¿qué dolor y qué sufrimiento es el que Dios te ha permitido, te ha concedido, para que seas una mejor persona y seas más sensible a Él? Cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, le invito a que lo lea conmigo, porque aquí encontramos a un hombre que va a hacer una lectura de su dolor, que va a hacer una lectura de su sufrimiento. La segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 1, versículo 3. Vea lo que dice. Segunda de Corintios 1, 3 al 11. Oiga, preste la atención. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso, Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Y aquí Pablo dice algo. ¿Por qué alabó al Señor Jesús? ¿Por qué dijo: bendito sea nuestro Señor Jesucristo y Padre misericordioso? El versículo 8 lo dice. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Un hombre tan fuerte, un hombre de tanto carácter, está sintiendo que se va a morir. Pero dice: en Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Pablo lo que está diciendo es: Señor, te alabo, Señor, te bendigo, porque a través de mi dolor, a través de mi sufrimiento, yo puedo consolar a otros que están en la misma aflicción que en la que yo me encuentro. Vea, hermano, la perspectiva de un hombre que recibe el dolor y el sufrimiento como un regalo de parte de Dios para poder consolar a otros que también sufren. Muchas fundaciones
Muchas organizaciones que ayudan a personas a atravesar diferentes enfermedades son el resultado de personas que también tuvieron familiares con esa misma condición. Estas personas hicieron una lectura de su dolor. Estas personas hicieron una lectura de su sufrimiento. Ellos no comenzaron a cuestionar a Dios: ¿por qué, Señor, si soy tu hijo? ¿Por qué pasó esto? Porque esa va a ser una pregunta que Dios jamás va a contestar. Pero la siguiente pregunta, y esa sí Dios puede contestarla: ¿para qué, Señor amado? ¿Para qué, Señor amado, has permitido este dolor y este sufrimiento? El rechazo, la infidelidad, el divorcio, la traición, el luto, la pérdida. ¿Para qué, Señor? Y si somos sensibles a Él, Él nos tendrá que decir: esto lo he permitido para que con el mismo consuelo con que yo te estoy consolando a ti, tú puedas consolar a otros también allá afuera. Cualquier circunstancia que experimentamos, hermanos, no viene sin la mano de Dios. Así como una sierra no puede cortar sin la mano del carpintero. Y esto Job lo entendió muy bien, porque Job en su sufrimiento y en su dolor no dijo: el Señor dio y el diablo quitó. Job no dijo eso. Job lo que dijo fue: el Señor dio. ¿Y qué dijo después? El Señor quitó. ¿Y cuál fue la lectura que hizo de su dolor, de su sufrimiento? ¿Cuál fue la lectura? La lectura de la esposa fue: maldice a Dios y muérete. Estaba proyectando el dolor, la insatisfacción, la amargura que sentía hacia Dios en su marido. Hizo una lectura equivocada del dolor, hizo una lectura equivocada del sufrimiento. Pero Job trató de hacer una lectura más ajustada a la realidad. El Señor dio, el Señor quitó. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Si algo tenemos que entender, amada iglesia, es que el sufrimiento nunca viene a nuestro camino sin el propósito y providencia de Dios. Y por eso es que el sufrimiento es significativo, nunca viene sin sentido. El sufrimiento, tu dolor, yo no sé qué te ha pasado. No sé si estás atravesando la pérdida de empleo. No sé si has perdido a un familiar. No sé si has perdido a tu familia. No sé si has perdido a un esposo o a una esposa. Pero todo ese dolor que Dios te ha permitido pasar tiene un sentido, tiene un significado. ¿Qué lectura le has dado? Dios no pretende que disfrutemos el dolor. Él no quiere que disfrutemos el dolor. Él no pretende que veamos lo malo como bueno. Pero nuestro dolor no se escapa de la voluntad de Dios. Y si estamos en Cristo, podemos saber que el sufrimiento es un regalo con el propósito de ayudarnos a parecernos a su imagen. Estando Jesús en Getsemaní, Él le dijo: Padre, yo no quiero pasar este momento, tragar esta copa.
Reconozco tu soberanía porque sé que todas las cosas son posibles para ti. Pero no quiero que se haga mi voluntad sino la tuya. Si ha llegado la hora en que tengo que tragar esta copa amarga, que se haga tu voluntad. Y estirarse a los brazos del Señor completamente para decirle: Señor, aquí estoy. Y si Dios te quiere quebrar, y si Dios te quiere humillar, no pienses que lo hace para vengarse o porque tú eres malo o mala. Es porque Dios quiere labrar la imagen de su Hijo Jesucristo en tu vida y reflejes la gloria de aquel que murió en la cruz del Calvario por ti. Esta mañana, estimados hermanos, la pregunta final es: ¿qué lectura has hecho de tu dolor? ¿Qué lectura has hecho de tu pérdida, de tu sufrimiento? Porque en esa medida sabrás que tanto habrás crecido para reflejar la imagen del Hijo de Dios. Termino. Verso 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Oigan. Fijemos la mirada ¿en quién? Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Pero no todo será sufrimiento, porque después del sufrimiento vendrá la victoria. Porque dice: y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. No siempre vas a sufrir. Tu sufrimiento tiene un límite, tiene un periodo de caducidad. Solo soporta. Soporta. Y dice, versículo 3: así pues, consideren aquel que perseveró. Y eso es lo que necesitamos ante el dolor. Perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores. Y dice: para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Tu dolor y tu sufrimiento es significativo, iglesia. Tu tristeza, Dios la convertirá en alegría y en gozo. Solo persevera. Haz una lectura adecuada de tu dolor y verás la mano de Dios en tu vida. Amén, hermanos. Cierren sus ojos, por favor, esta mañana. Solo quien es hijo de Dios es capaz de entender este mensaje. Y solo aquellos que hemos pasado por el dolor y el sufrimiento podrán haber escuchado estas palabras. Esta mañana, rápidamente, quiero hacer una invitación para aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo o desean reconciliarse, para que se pongan de pie en el lugar donde están. Si hay alguien que se quiere entregar a Cristo o que quiera reconciliarse esta mañana, póngase en pie. No puedo alargar mucho este llamado, porque Dios me ha enviado a consolar a los afligidos esta mañana. Pero sé que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Si hay alguien esta mañana que quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie,
No puedo alargar mucho este llamado. Tengo que orar por los afligidos. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo? Si no lo hay, no te voy a pedir que te pongas de pie. Solo levanta tus manos. Y quiero orar por tu sufrimiento y tu dolor. Yo no te voy a decir que ya se acabó, porque es mentira. Pero si Dios te quiere consolar esta mañana. Aquí está un pueblo, Señor, que atraviesa un dolor grande. Tú sabes, Señor, que esta palabra no ha nacido de un escritorio. Aquí tienes a tu iglesia, Señor. Aquí hay muchos que están enfrentando el luto de la infidelidad. Aquí hay muchos que están enfrentando el luto de un ser amado. En busca de paz. Aquí hay muchos, Señor, que están enfrentando el diagnóstico difícil de una enfermedad. De verdad. Aquí hay muchos, Señor, que están enfrentando la tristeza y la agonía de la escasez, de la separación de un hijo, de la traición de un amigo. Aquí hay muchos que están enfrentando el dolor de una violación, de un abuso sexual. Aquí hay muchos que están enfrentando la secuela de una violencia intrafamiliar. Yo quiero pedirte que consuele el corazón del afligido esta mañana. Consuela a aquellos que lloran en la noche, Señor. Cambia ese dolor y ese sufrimiento por alegría y gozo. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento traiga la vida que solamente tú puedes dar, Señor. Ayúdanos a ser como José, que hace una lectura adecuada de su dolor, para no ser como Jefté, que hizo una lectura inadecuada de su traición. Porque el mismo sol que endurece el barro derrite la cera. Esta mañana ponemos en tus manos la vida de esta persona que se ha entregado a ti, Señor. Gracias, Señor, porque has lavado sus pecados y los has limpiado. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Limpia su vida, perdona sus pecados y da la vida que solamente tú puedes dar. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amén, hermanos. Demos fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Si tiene a alguien a su lado, échele una palmadita y dígale: hermano, no estás solo, Dios está con nosotros. Vamos a orar en esta ocasión, hermanos, por nuestras ofrendas.